Hola, 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 mis queridísimas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. Bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Quien no me conozca, soy Mari Carmen y me encanta tejer. Y hoy quiero compartir algo muy bonito que me ha ocurrido. Me han regalado todos estos hilos. Me los han regalado, sí. Es la suegra de mi hija desde los Países Bajos. Me ha regalado esto, lo que normalmente conocemos por Holanda, ¿sí? Bueno, pues esos son los Países Bajos. Y ella quería hacerme un regalo, su nombre es Petra. Thank you so much, Petra. Those threads are so nice, thank you so much. Y ella quería hacerme un regalo, no sabía el qué, y entonces descubrió que a mí me fascinan los hilos. Pues claro que me fascinan, soy tejedora. Y solo las tejedoras van a entenderlo. ¿Verdad que sí? Ay, sí, tener muchos hilos, mucho donde escoger. Es como un oasis en medio del desierto, Dios mío. Bueno, pues ella me ha regalado todos estos hilos. Y al mismo tiempo, una señora, una clienta, me ha pedido que le haga un bolso, no mochila, bolso, ¿sí? Y ella misma ha buscado el patrón, ella misma lo ha estado viendo, las medidas, la forma, en fin, me ha dado todas las instrucciones. Dios mío, yo espero poder cumplir con las expectativas. El patrón que me ha dado, este, este patrón lo ha encontrado en Pinterest, y es que hoy día, gracias a Dios y gracias a todas estas personas que han estado publicando patrones y tal, pues encontramos muchos patrones ya diseñados, que son públicos, que son gratuitos, que se pueden usar libremente, tanto en Pinterest como en otras plataformas, ¿sí? Entonces, bueno, pues yo voy a hacer lo mejor que pueda con esto. En un principio, esta parte de aquí me confunde un poco. Tengamos en cuenta que estamos en un canal para principiantes, ¿sí? O sea, ninguna de nosotras tiene ya un máster en el tema, ¿ok? Entonces estamos todos aprendiendo y yo también estoy aprendiendo. Sí, 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 claro que sí. Yo no lo sé todo. Yo solo sé que no sé nada y que voy aprendiendo cada día. Entonces, cuando yo he visto este patrón, pues esta parte de aquí me confunde. Me confunde un poco. Entonces yo voy a empezar por donde a mí no me confunde la imagen y hacerlo un poquito más fácil también para todos ustedes, porque seguro que no soy la única. Estoy segura que algunas de ustedes también tienen un problema a la hora de interpretar patrones, por dónde empezar, cómo acabar, cómo continuar. A ver, es que es normal, ¿sí? Es normal. Bueno, pues yo voy a intentar hacerlo mejor. Como este patrón es a dos colores, pues listo, voy a usar estos dos colores que Petra me ha regalado. y, pero el hilo me late que es un poquito, es poliéster, ¿vale? Aquí tenemos la etiqueta y pone 100% poliéster, ¿ok? Lo demás, bueno, está en holandés, con lo cual es un poco difícil. Este está en holandés, este está en francés. Bueno, la información que da tampoco es muy relevante. Es que tiene 140 metros, que te mide, que pesa 50 gramos y poco más. Bueno, a lo que voy. El grosor de este hilo tiende a ser un pelín delgado, ¿vale? Pero tampoco da para ponerlo doble. O sea, si yo lo pongo doble es muy grueso, queda muy vasto, no me gusta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a meter
un hilo interno para darle un poquito de cuerpo al tejido. Para eso, pues voy a coger cualquier otro hilo, no algodón, ¿eh? ¿Y por qué no algodón, Mari Carmen? ¿Por qué no? Bueno, pues porque esto es poliéster. Entonces, el día que digamos a lavar el bolso, mochila, lo que sea que tejamos con ello, esto no va a encoger. Pero si le metemos un hilo interno de algodón, el hilo interno va a encoger y entonces vamos a tener un problema. Y eso no interesa. Entonces, ¿qué hago? Pues que cojo otro hilo que también es sintético, que no tiene algodón, este no tiene ni mezcla ni nada, ese es puramente sintético, y voy a usarlo de hilo interno. Hilo interno, hilo guía, hilo alma, como quiera que lo llamemos. Y entonces esto es lo que nos va a dar un poquito de fuerza al tejido. Porque claro, cuando tejemos con dos colores, si tejo con este es el que me da el hilo interno, ¿sí? Este es el que va por dentro. Y al contrario. Entonces, para añadirle un poquito más de fuerza al hilo interno que corresponda, ya sea azul o coral, pues le vamos a meter este otro para que nos haga un poquito más de grosor y le dé cuerpo a nuestro tejido. Bueno, otro detalle que no se me pase. Como este hilo tiende a ser delgado, pues mi aguja va a ser también una aguja adecuada. Y voy a utilizar una aguja del 1.40. Aquí no se ve, pero yo os lo digo y vosotros me creéis, ¿vale? 1.40. En lugar de utilizar el 1.75 como normalmente vengo utilizando, o el 2 milímetros cuando ya es un pelín más grueso, normalmente utilizo entre 1.75 y 2, pero en este caso voy a utilizar el 1.40. Creo que de esta forma sí podemos verlo. Sí pueden ver, apreciar que pone 1.40 milímetros. Es la aguja que voy a usar. Ahí lo tenemos. Bien, pues vamos a tejer. Bueno, como esta señora quiere la base rectangular, para una base rectangular tenemos que empezar haciendo cadenetas. Yo empiezo automáticamente, sin pensarlo, de esta forma, cogiendo la hebra por el lado interno, giro y saco el primer nudito. También lo podemos hacer haciendo un nudo corredizo, es decir, envolvemos en el dedo y a través del circulito sacamos el primer nudo corredizo. A partir de aquí ya podemos tejer. No hay forma correcta o incorrecta, es lo que más se nos acomode a cada cual, ¿vale? Ahora vamos a hacer 60 puntos de cadeneta, 60 más 1. Luego ya les diré por qué más 1. Bueno, vamos a hacer 60 puntos de cadeneta. La cadeneta consiste, para los que apenas estén comenzando, pues es la parte más simple o inicial del tejido. Cargamos la aguja y pasamos a través de esta lazada o loop que tenemos aquí. Cargamos y pasamos a través, cargamos y pasamos a través. Y se nos va creando esta especie de espiguita. Aquí se puede ver mejor esa espiguita. Que luego más tarde vamos a tejer a partir de esta espiga. Bueno, pues vamos tejiendo. Y voy a aprovechar para responder a una pregunta que me ha hecho
una de nuestras guayo amigas me dice en estos días, Mari Carmen, ¿usted de dónde es? Ella toda curiosa, entre mi acento, entre decir que estoy en España. Bueno, pues, a ver, les cuento, yo soy ciudadana del mundo. Sí, nací en España, pero he viajado, he vivido en muchos diferentes países de culturas muy distintas y bueno, pues de todos los sitios donde he vivido he aprendido algo y siempre estoy aprendiendo. Pero sí, de todos los lugares he aprendido algo y siempre se aprende, tanto de lo bueno como de lo que no nos parece tan bueno, pero que en la vida nos ocurren cosas justamente para eso, para que aprendamos, porque la vida es una escuela. Voy a contar las cadenitas que yo creo que más o menos he llegado. Bien, ya tenemos aquí 60 puntos de cadenita más uno. ¿Por qué más uno? Pues porque este es el que me va a servir de subida. Es decir, si yo empiezo a tejer inmediatamente en este último punto, lo que voy a hacer es deshacer lo que hice. Entonces, este yo lo salto, me voy al siguiente y sigo teniendo 60 puntos aquí de cadeneta listos para ser tejidos. Entonces, yo empiezo a tejer y aquí vamos a incorporar los otros hilos. Voy a incorporar el segundo color. No lo voy a usar todavía, es cierto, pero lo voy a utilizar después. Entonces, yo lo voy a incorporar desde ya, porque si no, luego el grosor del tejido va a ser distinto. No es lo mismo tejer sin un hilo interno que teniendo 3 hilos internos, que es lo que vamos a tener. Porque este yo lo voy a poner doble, pues porque me parece bien ponerlo doble. Vamos a probar. Si doble me parece muy grueso, pues nada, se deshace y se vuelve a intentar. No pasa nada, de los errores se aprende. Aquí empezamos a tejer ya con los hilos internos. ¿Sí vieron cómo hice? Lo puse, los coloqué encima. Este es el hilo con el que estamos tejiendo. Estos son los hilos que vamos a incorporar, los colocamos encima. Aquí. Y ahora yo empiezo a tejer y meto la aguja por debajo de estos hilos, enganchando el hilo con el que estoy tejiendo y cierro mi punto, dejando estos hilos ya pillados. Ahí formando parte de ese cuerpo. No sé cómo llamarlo. Sí, del cuerpo del tejido, ¿vale? Ahí lo tenemos. Vamos tejiendo punto por punto, manteniendo estos hilos en el interior. Y entonces eso nos va a dar un poquito más de grosor en el tejido. Y junto con el grosor nos dará un poquito más de cuerpo. A ver, pues queda bien, me gusta el resultado. Creo que los voy a dejar así, tal cual. Lo que estoy haciendo es esconder los hilos. Bien, voy a seguir aquí, un punto en cada punto, manteniendo los hilos internos. Y, y siguiendo con el tema de mantener una actitud siempre de aprender. Chicas, chicos, yo solo sé que no sé nada. Entonces, siempre tengo ese deseo por aprender. Y aprender no solo para enriquecerme yo, también para compartir con los demás. Es como algo innato, es mi naturaleza, ¿sí?
me gusta aprender cosas nuevas. Ocurre a veces que, bueno, me gusta observar, me gusta observar el comportamiento de las personas y entonces a veces observo que hay personas que se sienten tan conocedoras de algo que automáticamente y de forma subconsciente se cierran la posibilidad a seguir aprendiendo. Y ocurre que el movimiento, o sea, que el mundo está en movimiento y que las cosas se mantienen en movimiento y en progreso. Por lo tanto, si nosotros no nos mantenemos abiertos a aprender cosas nuevas, no importa cuánto ya sepamos, no importa, siempre hay algo nuevo para aprender. Y si no mantenemos esa mente abierta, pues nos vamos quedando un poquito atrás. En estos días leía algo que me pareció muy simpático. El paracaídas y la mente, si no se abre, no nos sirven. Es así. ¿Qué pasa si no se abre el paracaídas? Te estampas. Y ahí acabaste. ¿Qué pasa con tu mente si no la abres? No das lugar a nuevas formas, ideas, y entonces te quedas estancado. Y lo que queda estancado muere. Es como el agua estancada. El agua estancada apesta. Entonces, hay que estar en movimiento. Hay que estar en movimiento, chicas, chicos. Mantener la mente abierta, que de todo se aprende. De todo y de todos. Entonces, hay que mantener esa actitud, una actitud de aprendizaje, de estar siempre dispuesto a aprender, porque siempre hay algo nuevo para aprender. Nos creemos tan especializados en algo que no damos lugar a nuevas formas, a nuevas ideas. Y lo único que conseguimos es empobrecernos. Por otra parte, cuando estamos tan seguros o tan que no, o sea, tan llenos de nuestros propios conocimientos, aparte que nos cerramos las puertas a seguir aprendiendo, tendemos a imponer nuestro criterio. Tendemos a imponer nuestro criterio. No, esto hay que hacerse así, porque sí, porque este es mi criterio. Y eso es mala señal. Cuando encontramos una persona que impone su criterio, no es buena señal. He llegado al final. Entonces, ahora aquí en el final, digamos el último punto o el primero de cadeneta que hicimos, voy a hacer 3 puntos en ese mismo punto, es decir, un aumento triple, ¿vale? Entonces, a medida que voy haciendo los 3 puntos, si ven que el tejido se gira solito, se gira, y entonces ya me lleva a seguir con la otra parte de la cadeneta, a seguir tejiendo mis puntos en dirección al otro extremo. El tejido solito lo hace. Miren qué bonito. Ahí se me está viendo. Sí, de vez en cuando miramos, para que los hilos internos no se vean a través, ni por delante ni por detrás. ¿Qué estábamos hablando? Oye, ¿os gusta el tema? Porque yo estoy aquí muy entretenida, pero ¿les gusta el tema? Díganme, comenten. Si les gusta el tema, podemos ir
añadiendo cositas. Si no les gusta, pues nada, me dicen y yo me limito a tejer. Pero sí, tenemos que ver cuando imponemos nuestro criterio, ¿por qué lo hacemos? ¿Es porque nos sentimos inseguros? ¿Es porque tenemos un cierto temor a que alguien nos haga sombra? ¿Es porque nos creemos mejor que otros? Y entonces solo mi forma es la correcta. Estas son actitudes que yo las vengo viendo más a menudo de lo que me gustaría. Y, y es triste porque cuando actuamos de esa forma, nos estamos empobreciendo a nosotros mismos. Ujú. Bueno, comenten a ver qué les parece esto que estoy hablando, esto que les estoy diciendo. A ver, cuéntenme. Voy a seguir tejiendo y nos vemos en el otro extremo. Ya he llegado al otro extremo. Y ahora lo mismo que hicimos aquí, 3 puntos en un solo punto, pues aquí vamos a hacer igual. Hacemos 3 puntos en este punto que hicimos al principio, el de subida, ¿recuerdan? El que dije, hacemos 60 más 1. Bueno, pues ese 1 es este. Aquí vamos a hacer 3 puntos. 1, 2, 3. Ahora aquí comenzamos la nueva hilera, ¿no? La nueva vuelta. Recuerden que cogemos de la mitad del punto la parte de atrás. Entonces aquí pinchamos, aquí hacemos un aumento. Hacemos doble, no triple, sino 2 puntos en uno. Y trabajar con colores oscuros tiene el inconveniente de que no se aprecia tanto en la cámara, sobre todo. Y le voy a poner una marquita al primer punto del aumento. Listo. Y ahora vamos tejiendo un punto en cada punto hasta llegar al otro extremo. Y de esta forma vamos a cortar este primer vídeo aquí por temas de tiempo. A ver si me deja esto aquí. Que lo vamos a dejar aquí. Y nos vemos en el 2. Pero no se despiste mucho. Oye, si te está gustando, por favor, suscríbete si no lo has hecho. Le das a la campanita, así cada vez que se suba un nuevo video, la campanita te avisa y ya lo puedes ver directamente sin tener que estar buscando. ¿Bien? Bueno, pues vamos tejiendo hasta llegar al otro extremo. Y nos vemos en el 2. Cuídense. Hasta luego.